Y llegamos ahora de quien ya habíamos hablado, Eusebio de Cesarea, que realmente es el gran historiador, ¿no? Es fundamental, ante todo, en esta historia del cristianismo antiguo, es fundamental la distinción entre los primeros 3 siglos y los que siguieron al Concilio de Nicea, que el Concilio de Nicea, como recordamos, fue en el año 325. Fue el primer concilio ecuménico. Este concilio fue como una bisagra entre dos periodos, así llamado viraje constantiniano y la paz de la Iglesia. Es decir, el viraje constantiniano y la paz de la Iglesia, así como la figura de Eusebio, que era obispo de Cesarea en Palestina, fue el exponente más cualificado de la cultura cristiana de su tiempo, en contextos tan variados como la teología, como la interpretación de la escritura, la exégesis, la historia, la erudición. Eusebio, sobre todo, como decía, es conocido como el primer historiador del cristianismo, pero también como el mayor filólogo. Es decir, el filólogo es el que estudia los textos escritos para descubrir el sentido original de los mismos. Todo esto, en la Iglesia antigua es fundamental. Nos ha llegado tanto a través de hombres así providenciales como Eusebio, ¿no? Probablemente nació Eusebio en Cesarea misma, alrededor del año 260. Orígenes se había refugiado procedente de Alejandría y allí había fundado una escuela y una gran biblioteca. Y probablemente con estos libros se habría formado, algunas décadas después, el joven Eusebio. Cómo está también todo ligado, ¿no? Concatenado. En el año 325, como obispo de Cesarea, participó del Concilio de Nicea y desempeñó un papel protagónico. Suscribió el credo y la afirmación de la plena divinidad del Hijo de Dios. Recordemos que el problema eran los arrianos, ¿no? Que decían que no era de la misma sustancia, no era exactamente Dios. En cambio, defiende Eusebio el que sea de la misma sustancia, el homoousios to patri, de la misma sustancia del Padre. Es prácticamente ese credo que rezamos ahora los domingos, ¿no? Salvo, lo que agregaron después en Constantinopla. Admiraba a Constantino, porque había dado la paz a la Iglesia. Y lo celebró en sus obras también, y además con discursos, habló bien de Constantino. Incluso después de la muerte, en el año 337, muere Constantino. Como decía, es un estudioso incansable. Reflexiona, hace un balance de 3 siglos de cristianismo, 3 siglos vividos bajo la persecución, y recurre a las propias fuentes cristianas y paganas también, que se conservaban sobre todo en la biblioteca de Cesarea, que como decíamos había fundado Orígenes. A pesar de la importancia y objetivo de sus obras apologéticas, ya sabemos que eran, ¿no? Defensa de la fe, exegéticas, interpretación de la escritura, y doctrinales, la fama imperecedera de Eusebio sigue siendo vinculada en primer lugar a los 10 libros de su historia eclesiástica, historia de la Iglesia, ¿no? Fue el primero en escribir una historia así completa de la Iglesia. Y es fundamental porque gracias a él nosotros sabemos lo que sabemos. Y así logró salvar del olvido numerosos acontecimientos y personajes y obras también de la Iglesia antigua. Decía al inicio de su primer libro, Eusebio dice: es mi propósito consignar las sucesiones de los santos apóstoles y los tiempos transcurridos desde nuestro Salvador hasta nosotros, el número y la magnitud de los hechos registrados por la historia eclesiástica y el número de los que en ella sobresalieron en el gobierno y en la presidencia de las iglesias más ilustres, así como el número de los que en cada generación, de viva voz o por escrito, fueron los embajadores de la palabra de Dios,
y también quienes, cuántos y cuándo, impulsados por el deseo de innovación hasta el error, se proclamaron, ante el error, ¿no? Se proclamaron públicamente a sí mismos introductores de una ciencia falsa y devoraron sin piedad como lobos crueles el rebaño de Cristo. Es decir, los falsos maestros, los falsos teólogos, los falsos pastores. Él no los ahorra, los menciona, así como también dice el número, el modo y el tiempo de los ataques de los paganos contra la palabra divina y la grandeza de cuantos, por defenderla, afrontaron duras pruebas de sangre y torturas, y además los martirios de nuestros propios tiempos y la protección benévola y propicia de nuestro Salvador. Cómo a través de 2000 años se sigue dando, ¿no? Ahora los mártires de esta época, o los confesores de la fe, que sin llegar al martirio han sufrido muchísimo, como Asia Bibi, ¿no? En Pakistán. Es una confesora de la fe. Por no renunciar estuvo hasta ahora condenada a muerte. Y son años que pasó así. Bueno, de esta forma, vuelvo, Eusebio abarca diferentes aspectos, es decir, abarca la sucesión de los apóstoles como estructura de la iglesia, la difusión del evangelio, del mensaje, también los errores, las herejías, las persecuciones por parte de los paganos y los grandes testimonios, es decir, los mártires y los demás testimonios que constituyen la luz de esta historia. Su narración abarca hasta el año 324, cuando Constantino, después de la derrota de Licinio, fue aclamado como único emperador de Roma. Y justo es el año precedente al Concilio de Nicea, ¿no? Que después ofrece la suma de que la Iglesia había aprendido, es decir, doctrinal, moral e incluso jurídicamente en esos 300 años. La historia de historiografía de Eusebio es cristocéntrica, es decir, se va revelando ahí progresivamente el misterio del amor de Dios a los hombres en Cristo Jesús. De todos los hombres de su tiempo, de los que han existido hasta hoy, reconoce Eusebio, en toda la tierra solo Jesús es llamado y confesado como Cristo, es decir, nunca hubo otro confesado como Cristo, que hayan dado testimonio. Muchos sí se dijeron Mesías, Cristo, ¿no? Salvador del mundo, pero que haya existido quien haya confesado, que haya dado la vida, porque Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios y el Hijo de Dios, eso no ha ocurrido en la historia antes. Y así recordándolo así tanto los griegos como los bárbaros. Además, todavía dice hoy entre sus discípulos en toda la tierra, es honrado como rey, es contemplado como superior a un profeta y es glorificado como el verdadero y único sumo sacerdote de Dios. Y por encima de todo esto es adorado como Dios, por ser el Logos preexistente, el Logos que ya existía, coeterno con Dios, anterior a todos los siglos, habiendo recibido del Padre el honor de ser digno de veneración. Y lo más singular de todo es que lo que estamos consagrados a Él no lo honramos solamente con la voz o con los sonidos de nuestras palabras, sino con una completa disposición del alma, llegando incluso a preferir el martirio por su causa a nuestra propia vida. ¡Qué maravilla! En esta hay una constante y es la intención moral que entraña esta narración. El análisis histórico nunca es un fin en sí mismo. No solo busca conocer el pasado, más bien Eusebio apunta con decisión a la conversión, un auténtico testimonio de vida cristiana por parte de los fieles. Y hay un propósito detrás, no solamente contar, sí, por supuesto, guardar todo ese tesoro de la Iglesia 300 años, es decir, presentarlo para que se custodie como un tesoro la historia, ¿no?, de la Iglesia, pero además es un fin moral. Eusebio interpela encarecidamente a los creyentes de todos los tiempos sobre su manera de afrontar las vicisitudes de la historia y de la Iglesia en particular. Y a nosotros, ¿cuánto eso nos debería interpelar? ¿Cuál es nuestra actitud ante las vicisitudes de la Iglesia? Y esto se lo preguntaba también Benedicto, el Papa.
Es la actitud de quien se interesa de ellas por simple curiosidad, buscando quizás el sensacionalismo y el escándalo a toda costa. O es más bien la actitud llena de amor y abierta al misterio de quien sabe por la fe que puede descubrir en la historia de la Iglesia los signos del amor de Dios y las grandes obras de la salvación que Dios realizó. Si esta es nuestra actitud, no podemos menos sentirnos impulsados, dice el Papa, a dar una respuesta más coherente y generosa, un testimonio de vida más cristiano, para comunicar los signos del amor de Dios también a las futuras generaciones. Bueno, Eusebio de Cesarea también hoy nos invita, ¿no?, a los creyentes a asombrarnos, a contemplar en la historia las grandes obras de Dios para la salvación de los hombres, porque la historia de la salvación, Dios se inserta, digamos, por decirlo así, en la humanidad para salvar a la humanidad. Y hace una historia, hay una historia de Dios, y también se puede decir así, porque Dios es eterno, junto al hombre. Y con la misma fuerza nos invita a la conversión de vida. De hecho, no podemos quedar insensibles, decía el Papa, ante un Dios que nos ha amado así. El amor exige que toda la vida se oriente a la imitación del amado. Y con esto hoy terminamos Eusebio de Cesarea. Alabado sea Jesucristo.